¿Alguna vez te has preguntado qué tan crueles podían ser los métodos de castigo en el pasado? Hoy en día, vivimos en un mundo donde la empatía, la justicia y los derechos humanos son fundamentales. Pero esto no siempre fue así. En la Edad Media la humanidad era capaz de actos tan espantosos que hoy nos resultan completamente impensables. Torturas que causaban dolor inimaginable no solo para castigar, sino para extraer confesiones, muchas veces de inocentes, bajo condiciones que hoy serían completamente inaceptables. Entre esas prácticas atroces hay una que destaca por su brutalidad: la cuna de Judas. Este dispositivo de tortura medieval es uno de los ejemplos más impactantes de la crueldad de aquellos tiempos. Pero para comprenderla, primero debemos entender el contexto histórico que permitió la existencia de tales métodos. En la Edad Media, la tortura no era vista como una barbarie aislada o un castigo extremo. Era una parte aceptada del sistema judicial. La razón de esto residía en la idea de que las personas que cometían crímenes graves, especialmente los considerados herejes o enemigos del Estado, debían sufrir para purificar su alma o para obtener una confesión que pudiera asegurar su condena. Durante este periodo, el sistema judicial estaba profundamente influenciado por la Iglesia. La Inquisición, que se instauró con el objetivo de erradicar la herejía, llevó la tortura a un nivel aún más espantoso. Las confesiones obtenidas bajo tortura eran consideradas válidas, ya que se pensaba que la verdad solo podía ser alcanzada a través de la exposición al dolor. Es en este clima de desesperación y violencia donde la cuna de Judas se introduce como uno de los dispositivos más brutales de la época. La cuna de Judas, también conocida como el Judas o el banco de Judas, era un dispositivo de tortura que consistía en una estructura con una pirámide metálica, de base estrecha, a la cual la víctima era obligada a sentarse. El condenado se desnudaba y, de manera forzada, debía posicionarse sobre la punta afilada de la pirámide. El objetivo de este dispositivo era infligir el mayor dolor posible. La víctima, mientras se mantenía en esta posición, sentía cómo la punta penetraba lentamente en su cuerpo, en algunos casos en el ano y en otros en los genitales. El peso del propio cuerpo intensificaba el sufrimiento, ya que la presión sobre la pirámide hacía el dolor mucho más insoportable. Pero la tortura no terminaba ahí. Las víctimas no solo sufrían el dolor físico, sino que muchas veces el dolor psicológico era aún peor. El hecho de saber que no había escapatoria, que el sufrimiento era parte del proceso judicial, generaba un impacto emocional devastador. Lo que buscaba el inquisidor era obtener una confesión, forzada bajo el terror y la desesperación. Si el acusado no confesaba, el dolor continuaba hasta que se alcanzara la verdad deseada, o hasta la muerte. La cuna de Judas fue utilizada principalmente durante las Cruzadas y la Inquisición, especialmente en el sur de Francia, donde la lucha contra los herejes cátaros estaba en su punto álgido. Los cátaros, una secta religiosa considerada herética por la Iglesia Católica, fueron perseguidos implacablemente por sus creencias. La Iglesia temía que la disidencia religiosa pusiera en peligro su poder, por lo que no escatimaba en métodos para suprimir cualquier forma de oposición. El hecho de que una tortura como la cuna de Judas fuera vista como una herramienta legítima para obtener información sobre crímenes o herejías muestra el nivel de deshumanización presente en la época. Las víctimas muchas veces no tenían derechos para defenderse y los procesos judiciales eran manipulados en su contra, sin importar si realmente eran culpables de los cargos que se les imputaban. Hoy nos resulta incomprensible que la humanidad haya permitido que tales prácticas existieran. Pero en aquel entonces, la moralidad estaba muy influenciada por creencias religiosas y un sistema judicial que privilegiaba el castigo sobre la rehabilitación. La Iglesia, en su lucha por erradicar lo que consideraba herejías, usó la tortura como una forma de imponer su visión del mundo. Y en su crueldad se mantenía la falsa idea de que solo a través del sufrimiento se podría llegar a la verdad. La tortura en la Edad Media finalmente fue condenada y abolida en la mayoría de los países con el tiempo, las huellas de estos horrores siguen presentes en la historia. Los métodos de tortura medievales, como la cuna de Judas, son un recordatorio sombrío de cómo la humanidad ha sido capaz de infligir sufrimiento masivo bajo la justificación del bien común. La evolución hacia un sistema judicial más humano y el respeto por los derechos humanos no llegaron de inmediato. Fueron siglos de lucha, debate y reformulación de las leyes los que nos llevaron a la idea de que la tortura es inaceptable, independientemente del crimen que se haya cometido. Hoy, las sociedades modernas han adoptado la abolición de la tortura como un principio fundamental. El derecho internacional y las convenciones de Ginebra protegen a los individuos de prácticas crueles e inhumanas. En cambio, vivimos en un sistema judicial que busca la rehabilitación, la reparación y la justicia a través de medios pacíficos y respetuosos de la dignidad humana. La ciencia, la tecnología y la ética nos han ayudado a evolucionar más allá de estos oscuros capítulos de nuestra historia.
Hoy, al mirar atrás y observar prácticas como la cuna de Judas, podemos entender lo lejos que hemos llegado como sociedad. A pesar de los horrores que nos revela la historia, también podemos ver cómo el ser humano ha aprendido a cuestionar la violencia y a valorar la dignidad de cada vida. La historia de la tortura medieval nos recuerda la importancia de proteger los derechos humanos y de no permitir que el sufrimiento vuelvan a ser una herramienta aceptable en nuestra sociedad. Es vital recordar estos momentos oscuros de la historia no solo para evitar que se repitan, sino también para apreciar los logros que hemos alcanzado. La compasión, la justicia y el respeto por los derechos de las personas son valores que debemos seguir defendiendo en el presente, para garantizar que nunca volvamos a un mundo donde la tortura fuera considerada normal. El viaje hacia una sociedad más justa y compasiva continúa. Pero no olvidemos las lecciones del pasado. Las huellas de la tortura medieval, como la cuna de Judas, son un recordatorio de lo que podemos lograr cuando avanzamos hacia un futuro donde el dolor y la crueldad no tengan cabida.